Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse unido a esta sesión de actualizaciones del producto, donde mes a mes vamos viendo cuáles fueron las nuevas funcionalidades que hemos desarrollado e implementado en PriceLabs. Mi nombre es Joaquín, soy especialista de producto aquí en PriceLabs, así que bueno, voy a estar conduciéndolos eh, sobre cuáles fueron las novedades que hemos implementado en el mes pasado, en octubre. Bien, permítanme mostrarles la agenda de hoy. ¿Qué hay de nuevo? Sobre todo vamos a estar viendo Portfolio Analytics, que es este producto maravilloso que te permite ver y entender cómo están rindiendo tus propiedades. Y luego vamos a ver cómo mapear nos hace ahorrar tiempo y dinero. Vamos a ver los casos de uso en el mapeo de propiedades, para qué sirve, cómo, en qué situaciones lo puedes usar. Y rápidamente vamos a ver cuáles son las nuevas integraciones. Así que vamos allá. Entonces, empezando por Portfolio Analytics, recordarles que este es un producto completamente gratuito. No tiene ningún costo utilizarlo. Lo que sí es eh, el hecho de que puedas utilizarlo depende del PMS que utilices. Entonces, como probablemente sepas, PriceLabs está integrado con más de 70 PMS y Channel Managers, con lo cual, bueno, muchos de ellos nos envían los datos de tus reservas, y básicamente lo que hacemos en Portfolio Analytics es organizar esos datos y ponértelo en forma de gráficos que son fáciles de comprender, para que puedas, bueno, como decía, ver cuál es el rendimiento de tus propiedades, cómo están rindiendo, cuáles son sus principales métricas y tendencias sobre las reservas que están siendo reservadas en tus propiedades, y pues luego actuar en consecuencia, redefinir tu estrategia en función de cómo se comporta el mercado. Bien, hay algunas novedades con Portfolio Analytics, así que primero voy a comentar algunas cositas. Lo principal es identificar las tendencias en las reservas, como decía, y que esto nos permita actuar en consecuencia. Luego nos va a permitir analizar los KPIs de nuestras propiedades. Los KPIs en inglés significa Key Performance Indicators, en castellano sería indicadores claves de rendimiento. Entonces son estas métricas como tus ingresos, los niveles de ocupación, el RevPAR, la duración promedio de las reservas, la antelación de las reservas, etc. Y finalmente, bueno, detectar aquellos anuncios que no están rindiendo como esperábamos, para poder reajustar la estrategia. El primer caso de uso, vamos a poder ver en el portfolio, podemos ver en el Portfolio Analytics todas nuestras principales métricas. En esta primera sección del producto vamos a poder ver año a año cómo fue la evolución del rendimiento de nuestras propiedades, ¿no? Vamos a poder elegir esto, verlo mes a mes, semana a semana, día a día, etc. Voy a tomar un segundo para mostrarles directamente en el producto. O no, voy a pasar rápidamente la presentación y luego voy a sacar el producto y mostrarles sobre mi cuenta de PriceLabs. Caso número 2, este gráfico de burbujas que ahora vamos a analizar en más detalle nos va a permitir ver de un vistazo cuáles son aquellas propiedades que están rindiendo por debajo de lo que esperamos, y compararlas con el promedio del mercado. Finalmente vamos a poder ver y comparar nuestros precios futuros con
los precios de nuestros sets competitivos que hemos creado en el Market Dashboards y ver cuáles son mis niveles de ocupación y los niveles de ocupación de este set competitivo, ¿no? Y poder compararlo en el mismo gráfico. Muy bien. Lo que hay de nuevo en Portfolio Analytics es la posibilidad de remontarse a 2 años atrás para estos gráficos de duración de la estancia y antelación de la reserva. Entonces, anteriormente te mostrábamos los últimos 30 días cómo habían sido estas tendencias, estas métricas, pero ahora vamos a permitirte irte 2 años atrás y comparar qué es lo que ha pasado, qué tipos de reservas están siendo reservadas en tus propiedades, y con qué antelación, qué duración de promedio y cuál es la relación entre estas dos métricas clave. Así que ahora sí, voy a compartir esta otra pantalla, espero que me estén pudiendo ver correctamente. Esto es el Portfolio Analytics. Lo primero que tenemos arriba de todo son algunos filtros donde podemos elegir el PMS que estemos utilizando o elegir las propiedades que estén dentro de determinado grupo o elegir a mano cuáles propiedades quiero analizar o quiero ver aquí según sus etiquetas o según su estado de sincronización, si están activas o inactivas. Bien, una vez que hemos aplicado eso, la primera opción que se nos muestra aquí son el primer apartado es el apartado de los KPIs, ¿no? De los indicadores claves de rendimiento. Perfecto. Entonces, aquí, por default, lo que estamos viendo son datos de las reservas según su fecha de estancia en la propiedad. Es decir, cuando los huéspedes han estado y esa reserva se ha cumplido, ¿no? Digo esto porque también está la opción de ver y analizar las reservas que han entrado en determinado periodo, ¿no? Entonces puedes elegir entre estas dos opciones. Las fechas donde la estancia ha sucedido o las fechas donde las reservas fueron creadas. Lo primero que vemos aquí son el mes pasado, básicamente desde el día de hoy a 30 días anteriores, y luego, por default, de manera predeterminada, comparamos con los 30 días anteriores a esto. Y bueno, pues vemos cuál han sido los ingresos, el revenue, la duración promedio de las reservas, 3.85, el número de las reservas, la antelación promedio de las reservas, la ocupación promedio y el RevPAR. Si tenéis alguna duda de estos conceptos, por favor me escribís aquí en preguntas y respuestas y a medida que vaya viendo las preguntas iré tratando de contestar. Pero para que os deis una idea, RevPAR es revenue por cada habitación disponible. Este es un término que viene de la industria hotelera y es una métrica clave para aquellos property managers que gestionan muchas propiedades porque van a poder ver cuántos ingresos se han generado por cada una de sus unidades. ¿Okay? Como les comentaba, este número principal viene dado por la fecha que estamos viendo y este número, que a veces viene con flecha para abajo, números rojos, y flecha para arriba, números verdes, es la comparativa entre este periodo y el periodo anterior, ¿vale? Y esto claramente se puede cambiar. Puedo, por ejemplo, remontarme al año pasado y comparar
qué ha pasado, por ejemplo, en octubre 17, 2021 a noviembre 15, por ejemplo, ¿no? Que son las mismas fechas del año pasado. Entonces, esto es otra cosa que podéis hacer aquí. Bien, las métricas clave, estos son tendencias, nuevamente en forma de gráfico, mes a mes, bueno, dependiendo de nuestra opción. Aquí sí que estoy viendo mes a mes cuál fue el rendimiento de mis propiedades. Por ejemplo, lo que puedo hacer aquí es, por ejemplo, quitar los años de pandemia, comparar el 2022 con el 2019, también borrar el año que viene. Y bueno, ver cómo comparó, por ejemplo, cuál es la comparación entre los ingresos que recibí este año con el 2019, puedo incluir 2020, 2021. Importante que sepan que cualquiera de estos gráficos en PriceLabs son, la vista es personalizable, es decir, si quiero ir en más detalle en determinadas fechas, por ejemplo, los meses de verano, digamos, puedo ver julio, agosto, septiembre, más en detalle. Y esto con cualquier gráfico que vean en PriceLabs. Al hacer doble clic, vuelven a la vista anterior. Vale, algunas opciones más. Podemos verlo por semana a semana, a lo largo del año. Cómo se ve esto, o día a día, o en función del día de la semana. ¿Vale? Y por default, de manera predeterminada, vamos a estar mostrando 4 métricas principales: ingresos, RevPAR, ocupación y ADR, ¿no? ADR, precio promedio por mes, o bueno, según el rango que elijamos. Pero tener en cuenta que aquí tenemos este menú desplegable donde se pueden revisar otro tipo de métricas. Por ejemplo, cuántas noches fueron reservadas, cuántas unidades han estado activas durante este periodo, el número de check-ins, el número de check-outs, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, de mucha ayuda, sobre todo para, como les decía, entender cuál es la evolución de vuestras propiedades, del rendimiento de tus propiedades, por un lado, y que esto te ayude a redefinir tu estrategia, a hacer cambios, a implementar cambios en los precios dinámicos, en consecuencia lo que estás viendo aquí, y cómo se está comportando el mercado con tus propiedades. Eso por un lado también es el Portfolio Analytics. Voy a ir al final en este momento para comentarles que también esto se puede exportar todo a PDF, y creo que incluso le puedes poner un nombre, una descripción, etc. Y esto es de mucha ayuda para aquellos que gestionáis propiedades para otros propietarios, porque podéis generar un PDF y enviarle un reporte al dueño de la propiedad, y que pueda ver cómodamente justamente cómo están rindiendo sus propiedades, ¿no? Y por otro lado, volver a comentarles que pueden seleccionar todas sus propiedades, un grupo de ellas o alguna por separado, o algunas mezcladas. Esto completamente en función de vuestra necesidad. Muy bien. Este otro apartado aquí es muy interesante también, este gráfico de burbujas, sobre todo para aquellos que les gustan mucho los datos y analizar al detalle, o si estás gestionando muchas propiedades, tienes que tomarte el tiempo para ver cómo están rindiendo tus anuncios. Pues este gráfico de burbujas es de mucha ayuda, no tanto si es que tienes pocas propiedades. Principalmente lo que estoy haciendo aquí es comparando en el mes actual los niveles de ocupación de mis anuncios
con la ocupación promedio del mercado, y el color de cada uno de estos anuncios es en función de esa relación entre la ocupación de mi anuncio versus la ocupación promedio del mercado. Es decir, los colores verdes significan que mi anuncio tiene más ocupación que el mercado, amarillo que están iguales o estoy un poquito por debajo, y los rojos que la ocupación de mis anuncios es bastante menor que la ocupación promedio del mercado. Aquí dice test listing porque todos estos anuncios son falsos, simplemente fueron creados para poder mostrarles el producto. Pero ustedes van a ver su los nombres de sus propiedades aquí y todos estos detalles, ¿no? Cuál fue el pick-up, es decir, cuántas reservas se han generado en los últimos 7 días o 30 días, la ocupación, etcétera, etcétera. Incluso se pueden añadir más columnas o quitar columnas de esta tabla, y también podemos, por ejemplo, seleccionar un rango en el cuadro para ver en detalle las propiedades incluidas aquí en este recuadro que he dicho, ¿no? Y luego poder decir, bueno, qué se puede mejorar, qué estuvo, qué está mal, ¿no? Si es que los precios están muy altos o si es que, bueno, ¿no? Dependiendo cada situación. Y vale, aquí tenemos algunas métricas más. Estas sí que son datos según las fechas de creación de la reserva, ¿vale? Entonces no son, a diferencia de lo anterior, que era fechas de la estancia de la reserva, aquí es cuando fueron reservadas, ¿no? Y según este gráfico, por ejemplo, este año, mayo debe haber sido un mes récord, ¿no? Porque se han reservado todas las reservas para el verano, ¿no? Entonces, claro, aquí es donde veo un revenue más alto, y, por ejemplo, el precio mayor que he recibido este año también fue en abril, antes del verano, etcétera. Y como siempre se pueden ver distintos tipos de métricas aquí. El nivel de detalle es enorme y no quiero también, ¿sabes?, darles demasiada información y abrumarlos. Así que voy a ir salteando algunas cositas. Aquí llegamos a la parte donde hay cosas nuevas en el Portfolio Analytics. Esto donde antes te mostrábamos estas dos métricas claves, que son la antelación de la reserva y la duración promedio de reserva, en función de las noches reservadas en los últimos 30 días, ¿vale? Pero ahora podemos remontarnos a un periodo anterior y decir, por ejemplo, aquí he seleccionado desde 1 de enero de 2022 al día de hoy. Estoy viendo la antelación de la reserva y la duración promedio, ¿no? Entonces puedo decir según la fecha de creación de reservas también, o duración de estancia. Aquí, por ejemplo, puedo ver que la mayor cantidad de noches reservadas en mis propiedades fueron hechas entre 2 y 4 semanas, con entre 2 y 4 semanas de antelación. Y aquí puedo ver que claramente la duración promedio más típica en mis propiedades es de entre 3 y 4 noches. Y aquí incluso me está mostrando cuántos ingresos he recibido de este tipo de reservas, ¿vale? Pero, pues, nada, se puede ir mucho más al detalle y ver estas dos opciones combinadas, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí ya le podemos poner otro nivel de detalle y decir, ok, estas reservas de entre 3 y 4 noches que he recibido, que son las más típicas en mis propiedades, ¿con cuánta antelación las he recibido?
Entonces, aquí están estos números que se muestran aquí, son el total de noches reservadas. Entonces, puedo ver que la mayor cantidad está entre 2 y 4 semanas, 4.530, por ejemplo, que es lo mismo que veía aquí en este gráfico. Bien, una cosita más para mencionar aquí en Portfolio Analytics, y ya pasamos a las otras novedades, es que en esta última sección puedes traer datos de los Market Dashboards y, por ejemplo, comparar tus precios y tus niveles de ocupación con aquellas propiedades, con ese set competitivo que puedes crear en los Market Dashboards, ¿no? Entonces aquí puedes seleccionar cualquiera de los Market Dashboards que hayas creado. Si no sabes lo que es un Market Dashboard, por favor pregúntenmelo. Voy a estar encantado de contestarles y hablarles más de producto. Y incluso seleccionar un set competitivo, por ejemplo, anuncios de Airbnb, 4 dormitorios, no, vamos a ver 3 dormitorios, por ejemplo. Y bueno, pues vamos a ver nuestros precios. Este no tiene mucho, no se nota mucho, pero ahí tiene una visibilidad más clara. ¿No? Entonces, aquí estamos viendo precios, estamos viendo nuevamente cómo en nuestro producto de precios dinámicos, los precios de nuestros competidores divididos en 3 segmentos, ¿no? que están representados por estos colores aquí. El segmento bajo, gris, que va del percentil 25 a 50, el rojo, que va del 50 al 75, y este rosa más pálido, que va del 75 al 90. Entonces, en función de las fechas, de la antelación de la reserva, mis precios van a estar fluctuando entre los distintos segmentos, ¿no? En función de la demanda que hay, ¿no? Segundo cuadro, pues aquí me he ido bastante para atrás. Ok, vamos a mover esto para adelante, vale. Y en el segundo cuadro podemos ver la ocupación futura, ¿vale? Y pasada también, pero empezamos con la futura, estábamos hoy en noviembre. Entonces aquí estoy viendo la ocupación del mercado, la ocupación promedio de los anuncios seleccionados e incluidos en este Portfolio Analytics, y cuál es la relación, si mis niveles de ocupación están más altos o más bajos, y cuánto fue el pick-up, es decir, cuántas de estas reservas las he conseguido en los últimos 30 días, y cuántas cancelaciones han habido, etcétera, ¿no? Lo que hice recién y que van a poder ver en muchos de nuestros gráficos es ir hacia el pasado. Entonces, con esta línea que ven aquí abajo, a esta línea gris, puedo moverla hacia atrás y ver cuáles fueron mis niveles de ocupación, los niveles de ocupación del mercado y los puntos, los precios, básicamente. ¿Vale? Esto creo nos permite ir hasta 15 meses atrás, o no, más incluso que 15 meses, julio 2019, esos son ya varios años. Muy bien, pues hemos hecho una buena recorrida sobre este producto, espero que haya estado claro. Voy a seguir ahora comentando las otras actualizaciones del producto, que hay de nuevo en Portfolio Analytics. Bajamos y ahora sí, hablamos sobre el mapeo de propiedades, ¿vale? No todo el mundo va a necesitar mapear propiedades. De hecho, son casos de uso bastante específicos y los voy a nombrar ahora, son 3 de ellos. El primero es cuando no utilizas ningún PMS o Channel Manager
y decides conectar Pricelabs con tu cuenta de Airbnb y, por ejemplo, VRBO, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, estos usuarios de Pricelabs ven para una misma propiedad dos anuncios en Pricelabs, uno conectado con Airbnb y otro con VRBO. Entonces, la función del mapeo hace que estos dos anuncios se emparejen, ¿ok? Entonces, esto significa, por un lado, que vamos a crear una relación entre estos dos anuncios que en inglés le llaman parent-child, padre-hijo, que en castellano a mí me gusta decir anuncio principal y secundario. Es decir, que una vez que los mapeamos va a haber uno principal y uno secundario. Y vamos a poder aplicar todos los ajustes que querramos en el anuncio principal y eso va a hacer que todo esto se copie automáticamente al anuncio secundario. Entonces, ganamos tiempo porque no tenemos que repetir manualmente lo que hemos hecho en un anuncio en el otro. Automatizamos todo y generamos también la paridad de precios en los dos canales, ¿vale? Entonces, para esto, esta es una de las situaciones en las cuales puedes mapear, ¿vale? Tus propiedades. La otra es para multi-units, multiunidades. ¿Qué son multi-units? Multi-units son aquellas propiedades que son idénticas entre sí, como pueden ser las habitaciones de un hotel de la misma categoría, ¿no? Habitación de un dormitorio estándar, ¿vale? ¿Cuántas tiene? 15, pues son 15 multi-units. Y mucha gente que tal vez gestiona edificios enteros de apartamentos, pues es posible que algunos de estos anuncios también sean idénticos y pues en ese caso también puedes mapear tus anuncios y establecerlos como multi-units, multiunidades. Hay dos requisitos que tienen que haber para poder mapear. Uno de ellos es que los anuncios estén en la misma ubicación geográfica y lo otro es que van a tener los mismos precios, porque todos los precios del anuncio principal se van a copiar a los anuncios secundarios. ¿Ok? Bien. Creo que ha sido suficientemente claro y aunque tú no estés en ninguna de estas dos situaciones, en la cual no utilizas un PMS o no tienes ningunas multi-units, hay otro tercer caso en el cual posiblemente necesites mapear, y ese es cuando estás cambiando de un PMS a otro. Es decir, suponte que estás usando ICNEA y decides empezar a utilizar Avantio, suponte, ¿vale? Entonces, vas a tener en tu cuenta de Pricelabs todos los anuncios conectados con ICNEA y luego vas a conectar Pricelabs con Avantio. Entonces vas a ver todos los mismos anuncios, pero conectados con Avantio. Entonces, cuando tienes que hacer esto, cuando estás cambiando de PMS, puedes también puedes mapear el anuncio de ICNEA con el anuncio de Avantio y de esas maneras vas a poder copiar todas las configuraciones, todos los precios que has puesto del antiguo anuncio a el nuevo anuncio, ¿vale? Para eso sería este tercer caso de uso. Y lo importante aquí es que hemos desarrollado una manera nueva de mapear que es mucho más fácil que la anterior y permite mapear los anuncios en un par de clics. Se los muestro rápidamente. En Pricelabs, precios dinámicos. Vamos allá. Ahora esta función de mapeo se muestra. Vale, vamos a seleccionar algún PMS. Con este botón de aquí. Espero que lo podáis ver. Map Listing es súper fácil, simplemente tienes que elegir un Parent Listing, que les decía, anuncio principal.
y luego te saldrán todos los anuncios secundarios posibles en función de su ubicación geográfica abajo. Y pues nada, solamente habría que cliquear en Map Listings y de esa manera ya he establecido esa relación entre principal y secundario. Los anuncios secundarios van a ver que, vale, esto ya está perfecto, mapping successful. Una vez que tus anuncios están mapeados, los anuncios secundarios van a decir child listing entre paréntesis aquí, ¿vale? Como este o como este, etc. Es decir, que este tiene un anuncio principal, entonces si quisiera que claramente es este, como tienen los mismos precios, entonces, por ejemplo, este al ser el anuncio principal, vale, bueno, ahí son anuncios que realmente no existen, son de práctica, ¿no? Para poder mostrarlo, pero en el momento de cambiar los precios o las configuraciones para el anuncio principal, lo mismo va a suceder en los secundarios. Entonces, el mapeo se hace desde aquí y también se puede hacer desde la página Manage Listings. Y bien, pues esas son las principales novedades que tenemos en este mes. Luego mencionar las últimas integraciones que conectamos con estos dos nuevos sistemas, Rental Ready y Apaleo. Todos los meses nuestro equipo desarrolla nuevas integraciones para que más usuarios puedan utilizar los precios dinámicos y mejorar sus reservas y sobre todo la gestión del revenue de una buena manera y eficiente. Así que muchísimas gracias por su interés en Price Labs, por su interés en conocer las nuevas funcionalidades. Espero que esto haya sido de ayuda. Dejo esta sesión abierta unos minutos más por si tenéis alguna pregunta y estaré encantado de contestar. Un saludo, muchas gracias y a los que se están yendo, hasta la próxima.